A continuación, daremos una explicación de cómo se desarrolla la leucemia linfoblástica aguda, donde iniciaremos explicando qué es la médula ósea, sus componentes y cómo se desarrolla el proceso de la hematopoiesis. La médula ósea es un tejido esponjoso que se encuentra dentro de algunos huesos de nuestro cuerpo, como el fémur, las costillas y el esternón. Es allí donde se produce un proceso fundamental para la vida, la hematopoiesis, que consiste en la formación de las células sanguíneas. Ahora, iremos dentro de la médula ósea. Existen algunas células llamadas células madres hematopoyéticas. Estas células tienen la capacidad de transformarse y madurar para formar tres tipos principales de células, como lo son los glóbulos rojos, que transportan oxígeno, las plaquetas, que ayudan a la coagulación, y los glóbulos blancos, encargados de defendernos de infecciones. Después de haber tenido esa vista general y tener conceptos claves para conocer cómo se desarrolla la enfermedad, vamos a hablar de qué es la leucemia linfoblástica aguda. Esta es una neoplasia maligna común en la infancia, entre niños en las edades de 10 a los 14 años, y se origina por una proliferación anormal de los linfoblastos en la médula ósea y la sangre periférica. Este desarrollo se da a transformaciones genéticas que alteran los procesos normales de la maduración y la diferenciación celular, como por ejemplo la translocación 922, que es responsable de un gen de fusión llamado BCR-ABL. Esta enfermedad tiene una característica muy especial y es su heterogeneidad genética. Esto nos quiere decir que las células cancerosas no son todas iguales, ya que presentan diferentes mutaciones o alteraciones dentro de su ADN. Aquí en el modelo podemos ver cómo se ve la médula ósea enferma y contaminada por todos los linfoblastos dentro de la sangre. A continuación veremos qué ocurre a nivel celular. A nivel celular, la leucemia linfoblástica aguda comienza con una alteración del ADN de una célula madre hematopoyética. Esta célula, que normalmente debería diferenciarse y llegar a transformarse en un linfocito B o T funcional, sufre una mutación genética que cambia su comportamiento. En lugar de madurar y cumplir su función, esta queda detenida en una fase inmadura. Este pequeño error genético convierte la célula en un linfoblasto maligno, como lo podemos ver aquí en el modelo. Son todas estas células moradas que vemos acá, que se ven de manera irregular. A este proceso se le conoce como expansión clonal, porque todas las células nuevas que se forman son copias idénticas de la célula inicial que fue alterada. A medida que estas células se multiplican y se proliferan, invaden la médula ósea, como observamos acá. Esto ocupa el espacio donde deberían producirse las demás células sanguíneas. Y las células sanas, como los glóbulos rojos, las plaquetas y los glóbulos blancos normales, ya no tienen suficiente espacio ni recursos para desarrollarse. Poco a poco la médula ósea se va llenando de linfoblastos inmaduros que desplazan la hematopoiesis normal. ¿Qué ocurre? Cuando esta enfermedad avanza, se desplaza, tiene la capacidad de desplazarse de la médula ósea hasta la sangre periférica. Ocurre una diseminación en los vasos sanguíneos periféricos. Con el paso del tiempo, se pueden ver ir acumulando en órganos también, como el vaso, el hígado y los ganglios linfáticos, provocando aumento de su tamaño. En algunos casos también puede infiltrarse en el sistema nervioso central, originando síntomas neurológicos como el dolor de cabeza, el vómito o la alteración de visión. Dentro del modelo podemos observar un vaso sanguíneo en donde vemos eritrocitos, plaquetas, glóbulos blancos y a las células linfoblásticas malignas, las cuales ya están diseminándose por todos los vasos sanguíneos y llegando a los diferentes órganos, algo que resulta muy devastador para la persona. Después de haber visto cómo se desarrolla la enfermedad, vamos a explicar cada una de las manifestaciones clínicas. La leucemia linfoblástica aguda puede ser difícil de diagnosticar porque los síntomas suelen ser inespecíficos. Los signos y síntomas comunes de la LLA incluyen fiebre, infección, sangrado, dolor óseo, dificultad para respirar, que quiere decir disnea, hinchazón de extremidades, la cara y coágulos sanguíneos inexplicables. Se desconoce la causa exacta de la leucemia linfoblástica aguda. El riesgo de desarrollar este tipo de cáncer es mayor entre los pacientes menores de 5 años y aumenta de nuevo en los pacientes mayores de 50 años. Vamos a explicar síntoma por síntoma. Iniciaremos por el síntoma de la fatiga. ¿Qué ocurre? La leucemia linfoblástica aguda suele producir anemia por reemplazo de la médula ósea por linfoblastos inmaduros. Hay menos eritropoyesis, producción de glóbulos rojos, y los eritrocitos disponibles pueden ser menos eficaces, porque produce fatiga. Los glóbulos rojos transportan oxígenos. Menos glóbulos rojos, menor capacidad de transporte de oxígeno. Tejido y músculos reciben menos oxigenación. La sensación de cansancio, falta de energía, debilidad, somnolencia, además la inflamación sistémica que ocurre por las citoquinas, aumenta la sensación de malestar y reduce la tolerancia del esfuerzo. Continuamos con las náuseas o fiebre. Aparece como una respuesta del organismo a infección o mediadores tumorales. Falta de aliento o disnea. La LLA produce neutropenia, que es la reducción de neutrófilos, y además los leucocitos presentes suelen ser inmaduros e incapaces de defender eficazmente. Son o sangrado sin explicación. La hinchazón ocurre por la presencia de linfoblastos fuera de la médula, ya que provoca adenopatías, que son los ganglios inflamados, esplenomegalia y hepatomegalia, por infiltración o por hipertrofia reactiva. Ocurre por la trombocitopenia, que es la baja de plaquetas por fracaso medular y en algunos casos alteraciones de la coagulación. Por último tenemos el dolor y las fracturas óseas.